Buenos días, estamos muy contentos de estar aquí, sentimos muy bien. Hemos tenido una convención muy tremenda en Lima y nos hemos gozado con los hermanos, con la palabra, el fluir de la palabra. Porque yo quiero deciros algo, esto no es un asunto individual. Lo que Dios está trabajando es algo corporal. Aún en la palabra debemos de sentirla como corporal. El hecho de que el hermano le diga que se vengan para acá es porque queremos que la palabra salga y fluya entre unos y otros. No es un asunto Dios no está buscando Abrahames, grandes hombres, David, Salomón, grandes predicadores en otra época. En este tiempo, en el final de los tiempos, Dios está buscando un cuerpo de muchos miembros, ¿sí? Donde cada uno tiene su función, su posición y listo. Pero no está buscando grandes hombres individuales, porque eso puede traer mucha gloria. Está buscando un cuerpo donde tú aprendas a encajarte cuál es tu lugar, donde Dios te ha ubicado para que tú lleves su gloria, no tu gloria. Amén. Así que me gustaría que estos 2 días que vamos a estar juntos fuera algo dinámico, ¿sí? No nos quedemos ahí como oyendo a ver qué nos va a decir este hombre que viene de por allí, ¿sí? Sino que sea algo dinámico, algo que podamos hablar, incluso si tenemos que dialogar y no estar de acuerdo, porque el asunto es, no se trata de que ustedes digan amén a todo lo que el predicador diga o el que está aquí al frente diga. El secreto del cuerpo está en el desacuerdo. El desacuerdo no es malo, ¿sí? El desacuerdo no es malo. El problema que nosotros tenemos es que no sabemos gestionar el desacuerdo. Muchas veces pensamos que todos tenemos que decir sí a algo. No, pero eso no es correcto. Dios nos trae juntos, cada uno, venimos del norte, del sur, del este y del oeste, y tenemos distintas tendencias, culturas, experiencias, y venimos juntos a buscar la guía del Espíritu. Claro, en el desacuerdo es donde nosotros tenemos la necesidad de buscar al Espíritu. ¿Sí? Así que el desacuerdo no es tan malo. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Ancianos, ustedes son ancianos, muchos de muchas décadas ya. Entonces, el desacuerdo en sí mismo no es malo, porque ahí es donde tenemos que buscar al Espíritu. El problema en algunas situaciones, aún en algunos lugares, es que están siendo uno. Los ancianos dijeron, pero a lo mejor esa unidad no es una unidad en el Espíritu, es una unidad en conveniencia o es una unidad en otras facetas. Entonces, veamos esto desde este punto. En el desacuerdo que podamos tener entre los ancianos, ahí es donde tenemos que buscar el rostro del Señor, porque lo que en definitiva Dios quiere de nosotros es que le busquemos a Él. ¿Cierto o no? Él es el que tiene la guía. Él es el que tiene la mente. Nosotros podemos decir lo que es lógico, lo que está bien argumentado, lo que a todos nos parece bien. Puede venir uno por allí y decir, hermano, yo no estoy de acuerdo. Y ese pequeño que viene de allí, que no sabe nada, traer la guía del Espíritu. Así que estemos muy abiertos en nuestra mente a ver cómo Dios habla a nuestros corazones, no solamente aquí, sino en todos los asuntos locales, donde el Espíritu está enseñándonos. Estamos en un campo de entrenamiento, no nos olvidemos de eso. Todavía no estamos en el reino, estamos en un campo de entrenamiento donde realmente estamos siendo entrenados para reinar con Él. Hemos sido salvos, hemos sido regenerados en nuestro espíritu. Dios tiene un propósito de salvar nuestra alma y Él quiere llevarnos a la resurrección de entre los muertos. Pero en ese camino Él nos está entrenando cómo Él se mueve, cómo Él habla, cuál es su naturaleza, ¿sí? Ahora, Él te dio algo muy importante.
y Él te dio su vida y su naturaleza. Él te dio un oído para oírle a Él. Por eso es que cuando Él crea al hombre, Él lo crea con un dispositivo, vamos a decirlo de esta manera, para poder comunicarse, para poder... fijaros en esto, el hombre eso es un ser muy especial, porque cuando Él hizo la creación angelical, Él las creó espíritu, pero sin cuerpo. ¿Sí? Tenía un nivel de expresión. Sí, cuando Él crea los animales, tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. No se pueden comunicar con Dios. Pero Dios crea al hombre en un nivel inferior, donde Dios crea al hombre con un espíritu. Pone en él espíritu de vida, con el único propósito de poder tener conexión con Él. Era su plan. Es su idea original. Nunca debemos de perder su idea original. Por eso el Génesis es un libro muy importante. Él no va a cambiar. Recordemos esto. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y su idea original no va a cambiar. Él tiene un plan desde el principio. Y nosotros tenemos nuestros planes ocultos que tratamos de manipular y tratamos de hacer y deshacer. Y decimos, esto es Dios. Pero muchas veces sabemos que estamos equivocados. Así que tenemos que ir al pensamiento original de Dios. Y a lo mejor hablamos algo de esto, porque es importante que el pensamiento original de Dios fue que todo el mundo, toda criatura fuera sacerdote. Cuando Él escogió desde el principio, Él quería un pueblo, un reino de sacerdotes. En algunas traducciones en el Nuevo Testamento viene como que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero si ustedes van al Antiguo Testamento, Él dice que escogió un reino, Él quería hacer un reino de sacerdotes. Así que ustedes como ancianos tienen una responsabilidad sacerdotal, indiscutiblemente. Pero cada miembro de la iglesia, Dios lo está llamando a un nivel sacerdotal. Gracias. Así que Dios tiene ese pensamiento que Él no va a cambiar. Por eso el llamado, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no todo el mundo quiere hacer eso. Porque para tener ese sacerdocio necesitamos tener algunas diríamos, cualidades o algún llamado de parte de Dios. ¿Sí? Así que es importante que usted vea que usted como anciano debe tener ciertas características para ser un sacerdote. ¿Sí? El sacerdocio ha cambiado a lo largo de la historia. No ha cambiado porque cambiara el pensamiento de Dios. El pensamiento original de Dios no cambió. ¿Sí? Él tenía en su mente un orden de Melquisedec. Nunca Él cambió esa idea. Pero antes de eso, Él trajo un orden de Aarón y después un orden de Sadoc. Pero la idea original era, en el Nuevo Testamento, traer un orden de Melquisedec. Todo lo demás anterior, desde su pensamiento original hasta el establecimiento del orden de Melquisedec, fueron como ruedas de repuesto. Usted va por el camino andando, ¡pum!, se pinchó una rueda. ¿Usted qué hace? ¿Se queda allí? No, Dios dijo, bueno, estos pobrecitos no han entendido mi pensamiento, pero les voy a poner una rueda de repuesto. Una de las ruedas de repuesto fue el orden aarónico, conforme a la ley. Y ese orden era bueno, claro, provenía de Dios. Había un orden, había una ley, había una forma, pero no era el definitivo. Y veamos que el orden el orden aarónico
Ustedes saben por qué vino. A ver, ¿por qué vino? Esto es una escuela dominical. ¿Por qué Dios trajo esa rueda de repuesto? Porque recordemos algo. Yo no estoy viendo las escrituras porque no tendríamos mucho tiempo, pero ustedes la conocen y si no la conocen deberían de conocerla, porque ustedes son ancianos que ministran y enseñan, así que deberían de conocerlo. Entonces yo quiero saber, ¿por qué Dios estableció el orden levítico o el orden aarónico? Es el mismo. ¿Por qué lo estableció y dónde lo estableció? A ver, alguien que me cuente mientras yo bebo agua. Hemos dicho que esto va a ser un diálogo, ¿sí? No va a ser un monólogo. Venga. ¿Por qué Dios dijo, vamos a hacer algo provisional, necesario? Ahora, la misma pregunta. ¿Por qué Dios trajo la ley? Es la misma pregunta. Es que Dios tiene, como cantaba el hermano, Dios es amor, amor, amor. Es que Dios es amor y a causa de su amor, Él quiere llevarnos de todas las maneras, porque el tema es, Él se ha propuesto en sí mismo, no por ti, no por lo bueno que tú eres, no por lo maravilloso que tú eres, sino se ha propuesto en sí mismo traer muchos hijos a la gloria. ¿Sí? Así que, bueno, si no nadie me contesta, pero recordemos, es un diálogo, no un monólogo. Recordemos en el Sinaí, recordemos algo. ¿Qué ocurrió en el Sinaí? En el Sinaí ocurrió que idolatraron. La idolatría para Dios no es aceptable. En ningún nivel de idolatría para Dios es aceptable. Nosotros no vamos a entrar ni a llegar a ningún lugar si no quitamos la idolatría de nuestro corazón y de nuestro entorno. Muchas veces pensamos que los católicos, porque tienen ahí la imagen de madera, son más idólatras que nosotros. Pero eso es un error. Eso es un error. Ellos lo tienen por fuera y es visible y es censurable. El problema es cuando hay una idolatría oculta en el corazón, que nadie la ve, nadie te puede corregir, nadie te puede censurar. Esa es más peligrosa que el palo que otros adoran, ¿sí? Entonces es importante ver que Dios quiere quitar la idolatría. Fijaros qué tan grave fue eso, que cuando bajaron, fue el pueblo de Leví el que Dios dijo a través de Moisés, sacad la espada y matad a vuestros hermanos. ¿Sí? Ese fue el motivo. Idolatría trajo consigo una rueda de repuesto que fue el sacerdocio aarónico o levítico. Así que se levantó ese sacerdocio, el pueblo de Leví, antes todos eran sacerdotes. Él dijo a Faraón, dile a Faraón que mi pueblo venga para adorarme, para celebrar fiesta a 3 días de camino. Ahí estaba el Sinaí. Y Dios tuvo que traer la ley en ese tiempo, como una rueda de repuesto, aunque Dios tenía gracia. ¿Cómo Dios sacó al pueblo de Israel? Por medio de la ley de Egipto. Allí estaban esclavizados, clamaron. Y Dios los sacó por medio de una ley, de la ley. No, Él usó la gracia de Dios. Él dijo, ustedes no se lo merecen, pero mi gracia va a sacaros de ahí, de ese pueblo que os está aprisionando, y yo me voy a encargar de ese pueblo. Y Dios se encargó y lo sacó a 3 días de camino. Hasta ahí hubo obediencia de parte de Moisés y de parte del pueblo. 2 millones de personas salen, llegan al Sinaí, y como Moisés tarda 40 días y 40 noches en bajar, ya ellos se cansan. Así somos nosotros.
Así somos nosotros, nos cansamos pronto. Dios nos soporta toda una vida y nosotros en una semana decimos, no, esto ya no puede ser. Y levantaron un ídolo y lo adoraron. Y Dios castigó eso fuertemente. Y dijo, bueno, ya que el pueblo de Leví ha sido el que ha respondido a mi voz, a mi palabra, voy a levantar un pueblo sacerdotal, que no tienen herencia, no tienen propiedad. Su herencia soy yo mismo. Qué tremendo, qué precioso eso. Su herencia, no van a tener heredad en la tierra. Su heredad voy a ser yo mismo. Esa era su herencia. Así que vemos como a partir de ahí Dios establece un pueblo, una tribu sacerdotal. Y ellos se dedicaban a trabajar las cosas de Dios. Los demás tenían sus propias labores, pero ellos específicamente se dedicaban al templo y a las cosas santas y a las cosas santísimas. ¿Amén? Bueno, y esto es un paréntesis que hemos hecho para que veamos que Dios nos está llamando. Dios nos llama. Como ancianos tenemos una responsabilidad. Y para que veamos esta responsabilidad, vamos a ver los dos niveles de sufrimiento que hay conforme a las Escrituras. ¿Sí? Hay dos niveles de sufrimiento. Pero cuando tú eres un miembro de la iglesia, puedes optar, tienes opciones. Pero cuando tú eres un anciano y has tomado la responsabilidad de un anciano, no tienes opciones, tienes una responsabilidad. Es que es distinto. El hermanito que está allí, él puede venir, puede no venir, puede aportar, puede no aportar, pero un anciano tiene una responsabilidad. No son opciones. Hay una responsabilidad. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, el verso creo que es el 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Si alguien lo lee, se lo agradezco. Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Vemos este versículo y es un versículo que nos trae una revelación. Quizás nosotros no lo hemos entendido siempre así, pero este versículo trae mucha revelación. Pensemos en la posición de Pablo. Pablo era un rabino, Pablo era un entendido en las Escrituras. Dios lo escogió para sufrir. Dice, porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mí. ¿Sí? En su llamado, Dios lo dijo muy claro. Ahora nos podemos identificar con él. Nos podemos identificar con él en una parte. O sea, nosotros no somos el apóstol Pablo, pero en una parte sí nos podemos identificar con la palabra en sí. Donde él habla, recordemos, al principio él tenía una mente del Antiguo Testamento. Así que Dios tuvo que borrar todo eso y poner una nueva estructura de pensamiento conforme a la gracia de Dios. El pensamiento del Antiguo Testamento era este: si tú eres pobre, es que estás maldito. Si estás enfermo, es que algo has hecho. Si tienes problemas, es que algo ocurrió en tu vida.
tú no estás andando bien. Ahora, el pensamiento del Nuevo Testamento es distinto, porque Dios, mira lo que dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y lo tengo todo por basura por amor de Cristo. O sea, lo tenía todo a disposición de Dios. Dios me podía quitar todo y todavía le amaba a Él. ¿Por qué? Porque quería ganar lo que no puedes perder, que es Cristo. Porque como hemos dicho, estamos en un lugar de entrenamiento. Y cuando tú llegues al final y te presentes delante del Señor, lo único que vale delante de Él no es tu propio ministerio, lo maravilloso que tú has sido, las limosnas que diste, no. Todo eso que tú has hecho en tu vida, ha tenido que traer como resultado un aumento de Cristo en tu vida. Si Cristo no se ha aumentado en tu vida, tú has perdido tus años vivos. Vamos a ser claros y realistas. Podemos hacer mucha religión. Podemos, hermanos, los fariseos, Jesús dijo, haced lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. O sea, ellos sí sabían lo que había que hacer. Ese fue su problema. Pero yo quiero deciros, ese es nuestro problema, que sabemos mucho. Tenemos mucha verdad acumulada. ¿Amén o no? Tenemos mucha verdad acumulada. Y decimos, ay, el mover de Dios, somos del mover y Dios nos ha bendecido con la revelación. Bueno, la revelación en sí misma no es nada. Porque la revelación o la haces carne o no te va a servir de nada. Porque tú tienes que aumentar Cristo en tu vida. O sea, tú no tienes que saber mucho del amor, solamente amar. Tú no tienes que saber mucho del perdón, solamente perdonar. Tú no tienes que saber mucho de la misericordia, solamente ser misericordioso. Tú no tienes que saber mucho de la compasión, solamente ser compasivo. Porque lo que se trata es de aumentar Cristo en mi vida, es ganar a Cristo. Ese es el objetivo. Y nosotros como ancianos tenemos que tener este pensamiento claro. Nosotros como ancianos tenemos la tendencia, en todo lugar, en todo lugar, que mezclamos los dos pensamientos que está en toda la Biblia. Y es el pensamiento de la ley y el pensamiento de la gracia. Y lo mezclamos cuando nos interesa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pensemos en esto. Gálatas, el libro de Gálatas nos habla muy bien de esto. Y nos dice que la ley estaba ahí. Mira, la propia carta del libro de Santiago era el líder en la iglesia de Jerusalén. Sí, recordáis, ¿no? Santiago es el que se levantó en Hechos capítulo 15 y dijo, bueno, ya basta, porque había una discusión entre unos y otros, todos creyentes, hubo una asamblea. Y al final, la palabra final la dio, no Pedro, la dio Santiago. Y Santiago se levantó y dijo, basta ya, no pongamos más peso en los gentiles que algunas normas que se pusieron. Si ustedes observan, esto no son normas totalmente de la gracia. No es un pensamiento absolutamente de la gracia. Estaba con una mezcla. Si ustedes leen el libro de Santiago, Santiago hace mucha interrelación entre la ley y las obras. Había una influencia judía, porque recordemos, había muchísimos judíos que se habían convertido, pero el convertirse no indicaba que los judíos tuvieran un cambio de mente radical. Había muchas cosas que se ponían como interferencia. Y ahí estaba. Y Santiago tenía que nadar
en ese mar religioso. ¿Sí? O sea, no juzgamos a este hombre porque algunos de nosotros nos encontráramos ahí, tendríamos que hacer igual. Muchas veces hay que nadar. Uno no puede decir, tal cosa es la verdad. Uno tiene que aprender a volar con las dos alas. ¿Sí? Pero siempre teniendo la verdad presente. Amén. Porque estamos en parte, sabemos que no todos oímos del Espíritu de una manera clara. Hay veces que sí, hay veces que no, y cuando una vez acierta, tú piensas que ya siempre vas a acertar. Pero Dios dice, no, acertaste en ese momento, ahora tienes que seguir buscándome. Mientras más ganes de Cristo, mientras más naturaleza de Cristo esté en ti, más vas a oír del Espíritu. Porque recordemos, Cristo es la esperanza de gloria, es la esperanza, es algo que se espera. Pero lo que Dios va a hacer es mostrar la gloria en una expresión corporal. ¿Sí? Por eso Él dice que quiere traer muchos hijos a la gloria, en el libro de Hebreos capítulo 2. Bueno, aquí hay un nivel de sufrimiento, indiscutiblemente. Tú estás dejándolo todo por amor a Cristo. Eso es nuestro llamado. Eso es nuestro llamado. Tú puedes disfrutar de lo que Dios te da hasta que Dios te lo pide. ¿Sí? Tú puedes disfrutar de lo que Dios te da hasta que Dios te lo pide. Por eso debemos de entender que no debemos de agarrar las cosas tan fuertes que Dios nos dio, porque hay veces que Dios nos tiene que romper los dedos para que las soltemos. ¿Sí? No la agarremos tan fuerte, ni aun tu propio ministerio. El ministerio es uno de los ídolos que necesitamos tener suelto, muy suelto, muy suelto. No aferrarnos al ministerio, sino tenerlo suelto, siempre en el altar. Cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que ceder, cuándo tenemos que ser firme. Claro que sí. Hay veces que hay que decir, un momento, estos son líneas rojas que no debemos de atravesar. Y para eso está ahí el ministerio, el ancianato. ¿Sí? Los ancianos en muchos lugares son muy débiles, temen más al pueblo que a Dios. Pero no podemos ser tampoco dictadores, decir, Dios me dijo y ustedes tienen que hacer. Cuidado, porque nunca Dios se movió así. ¿Sí? Nosotros no somos Moisés, no pertenecemos a ese tiempo. Nosotros pertenecemos al tiempo de la gracia, donde todo es por amor. Todo es por amor. Esto es difícil. Esto es difícil. Sí, porque el que es amado, el que se siente amado de Dios, ese va a amar. Pero el que se siente como un Dios dictador, ese va a producir un dictador de sí mismo. El que está amargado, lo que produce es amargura. Si no, observa, eso lo hay en medio de las iglesias en todo lugar. Hay gente que tú lo ves y tú dices, este hombre está peleado con el mundo entero. ¿No habéis visto, no conocéis algunos hombres, algunas mujeres que se han peleado con el mundo entero? Se levanta por la mañana y ya está enfadado. Eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Eso lo vemos muy claro, pero en menos medida nosotros que tenemos que escudriñarnos en qué ministerio nos estamos moviendo. ¿En el ministerio del hacha? ¿Sabéis cuál es el ministerio del hacha?
Es el ministerio del Antiguo Testamento. Ahí estuvo Juan, dijo, el hacha ha sido puesta a la raíz de los árboles, a la raíz del árbol. Ese árbol, ¿quién era? ¿Quién lo pudo hacer eso? Jesús. Jesús desarraigó la naturaleza caída. Pero ahora se levanta un ministerio de amor en Jesús. Jesús es un ministerio de amor. Ahora, hay que entender esto. No es un amor blandengue, es un amor que tiene autoridad. Es un amor que tiene gobierno. Es un amor que se compadece de la sirofenicia y le habla muy claro a los fariseos. No para condenarlos, sino para ver si alguno se salva, y muchos se salvaron a causa de la firmeza de ese maestro. Entonces, vemos todas estas cosas. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 para ver ese segundo nivel de sufrimiento. Colosenses capítulo 1, 24. Si alguien lo puede leer. Hermanos, Colosenses 1:24. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Observemos esto. Parece como que aquí hubiera otro nivel de sufrimiento, porque una cosa está hablando en el 3:8 de Filipenses, Pablo está hablando de un sufrimiento personal, en el cual tiene un objetivo: ganar a Cristo. ¿Sí? Ganar a Cristo. Y eso es ineludible para todo creyente. Pero aquí Pablo habla de un sufrimiento. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. Tenía un establecimiento en su vida de un sufrimiento y tenía a Cristo en su vida. Por eso es que él pudo cumplir este segundo nivel de sufrimiento, en el cual tú ya no sufres por ti, sino tú estás sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ahora, aquí entramos nosotros en juego, como ancianos. Aquí, por supuesto, la primera parte necesitamos hacerlo como algo personal. Pero en esta segunda parte, tú vas a tener que decidir. Porque el problema de la ley, en la ley, el establecimiento, cuando somos legalistas, lo hacemos seguramente o en parte para no sufrir nosotros. Decimos, esto es lo que hay que hacer y punto. Pero ahí nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor en medio de la congregación. Retirarse uno un poquito y claro, tenemos a Cristo en nuestra vida, que lo hemos ganado. Estamos ganando a Cristo en nuestra vida personal. Muchas veces sabéis que queremos arreglar la casa de otro y la nuestra está sin ordenar. Por eso la Biblia es muy clara: no levantes como anciano a los neófitos, porque los neófitos, el problema que tienen es que tratan de arreglar a los demás, pero ellos no están arreglados. Eso no funciona. Por eso mi recomendación siempre a los ancianos jóvenes o a los candidatos a ancianos que vienen y son levantados como candidatos, a los cuales hay que respetar, a los cuales hay que oír, porque Dios puede hablar por cualquiera.
Dios puede traer los panes y los peces, lo puede traer a través de un niño. ¿Sí? No necesita hablar al viejo. Dios habló a Samuel y no habló a Elí. Entonces, necesitamos ver todas estas verdades juntos. Pero la recomendación a estos jóvenes que se levantan, porque hay un testimonio de ello, es: vosotros no venís aquí a arreglar a los ancianos viejos. Lo repito otra vez. Cuando se levanta un joven, normalmente el joven dice: esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Cuando yo llegue, ponerse a temblar, porque os voy a arreglar todo. Voy a empezar a cortar cabeza y voy a arreglarlo todo. No. La recomendación mía es: no, usted no viene aquí a arreglar nada. Usted viene aquí a ejercer el llamado que usted tiene. ¿Cuál es su llamado? Ese es el que usted tiene que enfocar. En el camino, Dios le va a ir hablando. Conforme usted vaya ganando a Cristo en su vida, Dios le va a ir hablando para corregir lo que esté deficiente. O por lo menos intentarlo. Pero usted no viene a arreglar a los viejos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A los ancianos que llevan ya 40 años, usted no viene aquí a arreglar eso. Usted viene a ejercer su ministerio, el llamado que usted tiene. Apórtelo y conforme su respeto vaya aumentando entre los ancianos, ellos van a ver que en usted sí hay palabra, en usted sí está el Espíritu, en usted sí está Cristo. Entonces van a empezar a atender. Vamos a preguntarle a fulanito, a ver. ¿Sí? Ese es el asunto. La palabra de Dios, la autoridad de Dios, la posición de Dios, es como una paloma. Si usted se acerca a la paloma se va. Si usted quiere posición o rango no debe de tener. Pero si usted quiere una posición, el problema es que aléjese de la paloma. Conforme usted se aleja de la paloma, las palomas vienen otra vez a comer en la calle. ¿Sí? ¿Lo habéis visto, no? Pero si usted se acerca a la posición, la paloma se va a ir. Todo el mundo va a ver que lo que usted quiere es una posición. Y todo el problema que tenemos nosotros, y Jesús lo dijo muy claramente, es orgullo. La única lección que Jesús quiso que tú y yo aprendiéramos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nunca Él dijo, en los 4 evangelios, nunca Él dijo que aprendiéramos de Él algo. Pero Él al principio del evangelio dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender como ministro? Ser manso y humilde. ¿Sí? Eso no significa que no veamos las cosas que no están correctas. Eso no significa que seamos débiles. Eso no significa que seamos un trozo de carne ahí. No. Lo que eso significa es que estamos aprendiendo en este camino de vida a saber que Dios está en control. Y cuando Dios levanta, nadie puede bajar. Y si tú tratas de levantarte y ponerte en una posición que no te corresponde, va a ser un infierno para ti. He visto en mi corta o mi larga experiencia, he visto ancianos que nunca fueron ancianos, pero por algún motivo fueron levantados y ha sido un infierno para su vida. Porque estaban ocupando un lugar, nunca nadie los respetó, nunca tuvieron algo sustancioso para dar. Eso es una tristeza. Entonces necesitamos ser muy realistas. Si tú quieres un ancianato, a la gente hay que decírselo. Buena obra desea. Pero ¿cuál es la obra? La obra es en tu vida. ¿Tú quieres sufrir además de por ti, por la iglesia? Ahí lo tienes. No hay problema.
Así que necesitamos ver estas cosas y principios muy claros para que nosotros no nos engañemos con respecto a la idea inicial de Dios, al pensamiento inicial de Dios. Dios nos quiere como aquellos que somos colaboradores de Él. Somos colaboradores de Él. Nosotros no tenemos nada si no hemos ganado a Cristo. Ni aún la palabra va a fluir. ¿Sí? Tú necesitas trabajar la palabra, anciano. Tú necesitas trabajar la palabra, dedicarle tiempo a la palabra. Pero si el Espíritu no te unge, tú lo único que tienes es un montón de conocimiento y lo que vas a dar es información, pero no vida. ¿Amén? Entonces, ancianos, la palabra hay que trabajarla, claro que sí. Si no, usted no conoce. También he conocido ancianos que nunca leían la palabra, o muy poco, y se levantaban en el púlpito, tenían la habilidad de estar ahí 1 hora dando paja para los burros. No decían nada. Al final hay que preguntarse, ¿qué dijo esta persona? No ha dicho nada. Necesitamos dar grano. Necesitamos dar alimento sólido para el pueblo. Necesitamos que la gente cuando salga de aquí diga, me llevo esta palabra, me llevo este pensamiento. Ha habido algo que ha tocado mi emoción, mi alma. Me llevo una consideración. Nunca debemos estar aquí para satisfacernos a nosotros mismos. Hermano, lo digo otra vez. Nunca debemos estar en este lugar para satisfacer nuestro propio ministerio, sino con la carga y aún el sufrimiento de poder tener esa carga del Espíritu por el pueblo, para que el pueblo crezca. Porque si el pueblo no crece, tenemos que orar a Dios para decirle, Señor, ¿qué está ocurriendo aquí? Siempre le echamos la culpa al pueblo. No, el pueblo es el resultado de los ancianos. Necesitamos estar serios en esto, ¿sí? No podemos venir aquí y decir, bueno, yo a esta gente le leo 3 versículos o le leo 3 capítulos para que se cansen un poco, digan que fulano ha salido, porque me toca a mí. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios ponga una carga en nuestra vida. El fundamento de la iglesia, hermanos, el fundamento de la iglesia es el agua de la palabra. El siguiente fundamento es la sangre, porque tú tienes que tener seguridad de la sangre de Cristo que ha cubierto a su congregación, a su iglesia. Es una seguridad de que Cristo está ahí y Cristo necesita ser alimentado, porque tú tienes que tener este pensamiento. Tú no estás alimentando a fulanito o a fulanita. Tú estás alimentando al Cristo vivo que está dentro de ellos. Si vamos a alimentar al hombre natural, hay gente que habla mejor que nosotros. Hay gente que sabe más que nosotros, que son más inteligentes que nosotros. De hecho, Dios nos dice, Él escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Alimentar al Cristo vivo. Entonces tú tienes que tener una base de amor por esa gente que está ahí. Amén. Si tú le vas a dar normas, leyes, preceptos, estatutos, si tú lo que vas a hacer es darle eso, decirle, mira, léete tal capítulo del Antiguo Testamento que Moisés lo hace mejor que yo. Tú tienes que dejar que el Espíritu vivifique. Así que el fundamento de la iglesia, ¿cuál es?
El agua de la palabra, la sangre, la seguridad de que está Cristo ahí. Tenemos que alimentar a Cristo. Y la tercera cosa es el Espíritu. Lo dice Primera de Juan. Son las tres cosas que dan el testimonio. Y ese es el fundamento de la iglesia. Cuando tú sales aquí, tú tienes que dejar que el Espíritu te vivifique. El vivificar del Espíritu no es por medio del estudio de la palabra, aunque también. Es más bien un asunto de corazón, de carga del Espíritu. Señor, dame una palabra para el pueblo, para que el pueblo sea alimentado. Dame una palabra para que el pueblo sea alimentado. No para que yo sea exaltado, sino para que el pueblo sea alimentado. Hay veces que necesitamos predicar las cosas sencillas del Espíritu para que Dios, y Dios lo vivifica, porque realmente en Cristo no hay nada sencillo, todo tiene muchas capas que puede llegar al espíritu del hombre y vivificarnos, ¿sí? Así que nuestra carga en este tiempo, nuestra carga debe de ser aún sufrir por el pueblo, porque mira lo que dice aquí Pablo. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo no es un versículo que la gente entiende mucho, porque decimos, bueno, a Cristo no le faltó nada. Él dijo, consumado es. Estaba todo hecho. No falta nada de su redención. Pero lo que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí a través del Espíritu, es una redención abierta para aquellos que quieren participar de mi redención. Porque seguramente vamos a estar oyendo en la convención, porque Dios no está buscando solamente redimidos, Dios está buscando redentores. No vamos a reinar con Cristo 1000 años solamente por el hecho de ser redimidos. Necesitamos ganar a Cristo y adquirir una naturaleza que redima, que ame, que perdone, que tenga misericordia, que ayude, que aconseje conforme a la guía del Espíritu, no conforme a mi concepto. Todas estas cosas que solamente Cristo sabe hacer. Porque el único que conoce el corazón, cuando tú te pones delante de una persona y te trae un problema, no te creas sabio. Realmente no sabemos nada. Deja que el Espíritu te hable. Y si no te llega en ese momento, dile, vamos a orar. Vamos a orar juntos. Porque vamos a buscar la guía del Espíritu. Dios es el que conoce el corazón. El mismo pecado no es el mismo pecado para todos. Dios es personal. Esto es importante. El mismo pecado no es el mismo pecado para todos. Dios es muy personal contigo. Dios conoce tu corazón. Y podemos decir, ¿de qué Dios está tratando con nosotros? Quizás está tratando con la fornicación. Puede ser que esté tratando con la fornicación, en algún nivel de la fornicación. Porque recordemos, Jesús lo puso complicado. Jesús en el Antiguo Testamento dice, se dijo que tal cosa era adulterio. Pero yo os digo que si miráis a una mujer y la codiciaréis en vuestro corazón, eso es fornicación. Así que el nivel de la fornicación, hay muchos niveles de la fornicación. Dios está tratando con eso
O quizás está tratando con el orgullo de tu vida. ¿Sabes algo? Cuando tú permites que Dios trate con tu orgullo, te vas a quitar de muchos problemas de pecado de la carne. Muchas veces estamos cortando las ramas, pero no ponemos el hacha a la raíz del árbol. Y la raíz gruesa del hombre natural es orgullo. Orgullo por ser hombre, orgullo por ser mujer, orgullo por tener dinero, orgullo por tener una buena posición, orgullo por ser un ministerio, orgullo por ser más ministerio que los demás ministerios, porque somos recomplicados. Digo, no, nos reunimos en una reunión de ancianos y digo, es que yo soy el que tengo la palabra, yo soy el que tengo el consejo. Y sabes, no somos nada. Todo lo que tenemos es de Él. Tenemos un tiempo para permitir que Dios trabaje en nuestra vida, para mostrarle y demostrarle que le amamos a Él más que todas las cosas, porque si aquí preguntáramos a todos, ¿amamos a Dios? Claro, si no, no estaríamos aquí. Pero la pregunta es, ¿amamos más a Dios que todas las cosas? Esa es la pregunta. Y ya empezamos a decir, bueno, un momento, tengo agarrado esto bien fuerte. Muchos ministros han abandonado su casa por su ministerio y han tenido consecuencias. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es más importante, el ministerio o la casa? Déjate guiar por Dios, pero el principio es que tú no puedes exportar nada si no lo tienes en tu propia vida y en tu propia casa. Si tú tienes tu casa desordenada, ¿a dónde vas tú a ordenar nada? Y hemos visto de esto mucha gente volandera por ahí. Mucha gente volandera por ahí, ¿sí? Por eso, cuando vamos fuera, necesitamos dos cosas. Y yo ahora ya me callo y ustedes preguntan, si hay preguntas. Una, que haya una invitación. Siempre el consejo ha sido, ve a donde te inviten. Si no hay invitación, no te metas en casa de nadie sin ser invitado. Si tú esta noche te vienes a mi casa a cenar, yo voy a abrir la puerta y te voy a decir, hermano, ¿quién te invitó? No hay comida. Ve sabiendo que tienes una invitación. Segunda cosa vital, porque siempre se ha dicho, ve donde te invitan, pero yo eso lo encuentro como desequilibrado. Encuentro que no tiene las dos alas. La otra ala es, tú tienes que tener quien te envíe, porque tú no eres una rueda suelta, tú eres una rueda corporal. Tú estás en medio de un movimiento corporal. Entonces es muy importante que tú tienes que tener quien te envíe. Ahora bien, cuidado con esto. Es muy importante que esto de quien te envíe, que nadie te quiera amarrar, porque eso también puede ocurrir. Es que ya llevamos muchos años con este asunto. Puede ser que alguien no, tú no, yo no quiero que tú vayas. Y es todo producto de envidias, contenciones, disensiones, problemas, y estamos impidiendo la obra de Dios. Aleluya. Para yo decirle a un hermano, a mí un hermano me llega y me dice, hermano, el Señor me han invitado de tal sitio y el Señor me da paz y quiero ir. Si no hay ninguna objeción, una cosa es testimonio, otra cosa es objeción. Yo no tengo testimonio. Tú le dices al hermano, yo no tengo testimonio. Bueno, un momento. Pues si te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir y ya tienes tú el testimonio ahí guardado. ¿Lo tenía aquí en el bolsillo el testimonio? No somos tan espirituales.
Yo no siento, otra palabra muy eso. Yo no siento ir. Bueno, hermano, ¿a quién le importa lo que tú sientas? En un consejo de ancianos. A nadie le importa lo que tú sientas. Nosotros no andamos por sentimientos. Ahí es donde están nuestros problemas. Cuando decimos, yo no siento, yo sí siento, yo no siento, yo sí siento. Somos 4-2, pues entonces lo sentimos. Eso es un error. A nadie le importa lo que tú sientas o no sientas. Lo que estamos buscando aquí es la mente de Cristo. ¿Y cuándo tú eres ágil en la mente de Cristo? Cuando tú estás ganando a Cristo, teniendo todas las cosas por basura para ganar a Cristo, aún tu propio ministerio. Entonces, ahora, puede surgir que alguien diga, yo tengo una objeción. Y entonces, si hay una objeción, ¿qué es una objeción? Una objeción es un pecado oculto que nadie sabe. ¿Sí? Puede ser, sabemos que tú no estás bien con tu esposa, tú estás andando mal, tú estás filtreando por ahí. Nadie lo sabe, pero yo sí lo sé. Y te tengo que decir, hermano, que tú no debes de ir solo a ese lugar. Eso es una objeción. No testimonio, ni sentires, ni nada. Práctico, práctico. Tú no tienes ordenada tu casa. Es mucho mejor que tu dedicación en el Señor sea tu casa. Ordena tu casa. Porque al que ordenare su casa, yo le mostraré la salvación. Y en su momento vas a poder ir, claro que sí. Objeciones. Otra objeción que puede ser es un defecto de carácter. Por ejemplo, me dicen algo y rápidamente me enfado y soy iracundo. Hermano, usted no puede estar suelto, usted tiene que estar amarrado. ¿A usted cómo lo vamos a enviar? Si usted es un león. No, usted se pelea con cualquiera. Usted no, hay que tener en cuenta cuando enviamos a alguien nos está representando a todos. ¿Sí? Por eso muchas veces en los consejos de ancianos ha habido muchas veces que aún entre el ministerio alguien dijo algo acerca de un orden en el que algunos no estábamos de acuerdo, pero nos callamos. Al tiempo la gente empieza a decir, no, es que el ministerio dijo. No, fue uno que lo dijo, pero los demás se callaron. Quiere decir que estaban otorgando. Entonces, es muy recomendable, por eso Dios me habló a mí en un tiempo, hace un tiempo ya, en el que si aún alguno del ministerio está dando un consejo o está dando una guianza y yo no creo que esa sea la guianza del Espíritu, yo con todo el respeto me voy a levantar y voy a decir, hermano, yo no estoy de acuerdo con él. Por esto, por esto, por esto y por esto. Eso es muy saludable, porque somos honestos con nosotros, con el hermano y con la congregación. Y para eso hay que echarle un poquito de valor y saber que tu reputación va a estar un poquito así. Sí, va a haber quien te tire flechas y va a haber quien te tire... Pero no importa. Eso es sufrimiento para ganar a Cristo. Tú tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida. De todas maneras. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que quiere ir a la obra? Porque yo quiero deciros, no son dos obras, es una obra, pero en dos regiones distintas. Una es la obra local, otra es la obra externa, donde tú eres fiel en la local, tú ahora tienes para exportar. O sea, lo que significa es que tú has hecho un buen trabajo
en el lugar donde está, ahora Dios te envía para que tú exportes eso fuera. ¿Amén o no? Y los demás van a verlo y te apoyan. Cuando estaban los 5, recordáis en el libro de Hechos, y ahí enviaron a Pablo y a Bernabé. Los enviaron por medio del Espíritu, oraron por ellos y se quedaron en paz. Ahí había profetas, maestros y ancianos. ¿Recordáis la escritura, no? Creo que es en Hechos 13, creo que es. Fueron enviados y ahí comenzaron, con el respaldo de una iglesia, de unos hermanos que oraban por ellos. ¿Sí? En todas las áreas. Y cuando somos enviados, normalmente también somos provistos. Dios no da una dirección si no hay una provisión. ¿Amén? ¿Ok? Nosotros no somos pidones. Pidones no somos. Tenemos que orar por la dirección, pero si es la dirección de Dios, Dios nos va a dar también la provisión. De aquí, de allí, de donde sea, para que tú puedas ejercer el ministerio. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese hermano que ha llegado allí y ha convertido a la gente? Que ha habido conversiones, ha habido bautismo en el Espíritu, ha habido consejo, ha habido palabra. Bendecirlo, bendecirlo. Eso no te quita nada a ti. Es el don que Dios le dio a ese hermano. Ahora, tú ejerce tu ministerio y pídele al Señor, si tú quieres viajar, pídele al Señor que tú cumplas los requisitos para viajar. Lo primero, el llamado. Si hay un llamado de parte de Dios, deja que Dios sea el que defienda eso. ¿Amén o no? ¿Está claro? Bueno, pues, si hay alguna pregunta, sería bueno. Sí, perdón. ¿Perdón? El tercero, ¿qué quiere más? Nada más que había dos, pero si tú quieres otro más. No, pero yo no he hablado de eso. Yo estoy hablando de esos dos niveles de sufrimiento, en los cuales es algo personal para ganar a Cristo y me gozo en lo que padezco por su cuerpo, que es la iglesia, de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Ese de alguna manera es otro. Lo hacemos así para estudiar la Escritura, pero tú sufres, tú dices, ¿yo por qué estoy sufriendo? ¿En dónde lo meto? ¿Aquí o aquí? No. Lo hacemos así muchas veces en la Escritura para poder estudiarla y entenderla, lo hacemos de esta manera. Pero las cosas no hay una línea tan clara en una cosa y en otra. ¿Ok? Venga, hermano, ánimo. Si hay alguna pregunta, algo que compartir, animémonos. Hable duro, hermano. Si no, En Hechos 13 habla y dice, el Espíritu apartó a dos para la obra. Usted está diciendo, hermano, disculpe, vamos a orar a Dios para que nos mande la obra. Pero yo entiendo que Dios, por el llamamiento, apartó a Bernabé y a Saulo para la obra que los demanda. Entonces, en una iglesia local, tendremos que esperar el llamado de Dios que tiene cada uno de los cristianos, para que Dios levante por medio del Espíritu y los envíe a la obra. Creo que el trabajo de la iglesia local,
trabajo de la obra, campo externo que se dice, no, el ministerio de Dios está trabajando. Pero lo que mi pregunta es siempre que tenemos que orar para que Dios nos envíe a la obra, o es el llamado de Dios que tenemos en nosotros. Bueno, aquí hay algo que podemos decir. La pregunta que está diciendo, ahora si acaso en un micrófono, si alguien para las preguntas, si no te importa. La pregunta que está diciendo es que en Hechos capítulo 13 el Espíritu separó a Pablo y a Bernabé entre los 5 que habían sido escogidos para ver cuál iba. Si tenemos que esperar siempre para ir a la obra para que el Espíritu nos lo diga. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Cierto. Bueno, resumiéndola. Bueno, esto es, como todas las cosas en Dios, esto es un asunto de corazón. ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo? Miren, yo vivo en España, yo tengo que hacer, para venir aquí, 30.000 kilómetros. 30.000. Tengo que coger, la última vez cogimos 11 vuelos. Esta vez vamos a coger, no sé si, menos vuelos porque es en Lima, pero cuando es el mes de agosto sí, cogemos 11 vuelos. Uno de ellos dura 12 horas por el Atlántico. Tengo que coger trenes, coches. Ahora venimos en enero y en agosto. Yo siento una responsabilidad de venir al Perú, ¿sí? Eso es parte del oficio, porque usted es anciano y usted no puede decir, yo no siento hoy ir al consejo de ancianos. No, un momento. Usted tiene una responsabilidad, porque usted cuando usted asumió el ancianato lleva en sí un oficio. Usted tiene la responsabilidad de venir a los consejos de ancianos. Porque eso es parte de la responsabilidad. Esto es un ejemplo. Igual que si hay algo que no está hecho y hay que hacerlo y nadie lo hace, los ancianos deberían de hacerlo. Los diáconos deberían de hacerlo. Es parte del oficio. Ahora, nosotros sí oramos al Señor para venir al Perú. Una cosa es el oficio, otra cosa es la guianza. El oficio sabemos que tenemos la responsabilidad, pero la guianza queremos saber que Dios está diciendo amén. Porque si Dios no lo dice amén, yo no quiero, es un riesgo. Yo no quiero coger 11 vuelos cada vez que vengo aquí, porque los aviones se caen, los trenes se chocan, las enfermedades entran. La última vez en Colombia cogimos un dengue, mi esposa y yo. Estuvimos toda una semana con 40 de fiebre. Eso es que Dios no nos dijo que fuéramos, sí, forma parte del asunto. Pero yo antes de venir, sí oro al Señor. Yo no puedo aseguraros que yo en el mes de agosto vaya a venir. Está en mí parte de la carga que Dios puso, pero eso no significa que Dios diga, no vayas. No por los peligros, sino porque puede ser que otros vengan. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en cuanto a lo del Espíritu, y es lo que yo quiero afinar este asunto, eso de que el Espíritu dijo, escogió a ellos dos, yo te quiero preguntar, ¿el Espíritu vino una voz del cielo y lo dijo? No. ¿Cómo fue? ¿Perdón? El Espíritu no es, el Espíritu se movió a través de su iglesia y a través de su ministerio. Y los demás tuvieron testimonio y entonces el Espíritu los envió. Claro, la fuente es el Espíritu. Pero tú si ese hombre se hubiera callado, pongo este caso, si ese hombre que recibió la palabra del Espíritu
se hubiera callado, porque hubiera dicho, hombre, yo me merezco más el viajar que Pablo y que Bernabé. Yo me callo, yo no digo nada. Claro, el Espíritu hubiera hablado de otra manera. Pero el Espíritu siempre está usando al hombre, al ministerio, al pueblo. Sí, al más humilde, está diciendo Maribel. Es verdad, porque las aguas, ¿dónde van? A los lugares más bajos. Dios habla al más humilde. Por eso, si tú ves en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1, dice que, lo vamos a leer para que veamos, vamos a leer este asunto, para ver dónde llega la voz. Lucas, creo que es en el capítulo 3. Sí, Lucas capítulo 3, versículo 1. Que alguien lo lea, por favor. El 1, el 2. Hermana, ¿te importa venir y leerlo? Y si no, nadie se entera. Sería bueno el poder. Si no te importa, tú estás ahí cerca. Comienza, porque es importante. Ok, hasta ahí. Observemos algo. Sí, déjalo ahí, hermana. Déjalo ahí. Gracias, gracias. Si ustedes ven aquí, ¿por qué menciona Lucas a todos estos gente? Eran gobernadores políticos y eran gobernadores sacerdotales. Todos los grandes de aquel tiempo. Pero, ¿por qué nos menciona? Aquí nos importa a nosotros quién era, cómo se llamaba, en nombres tan difíciles que ni lo sabemos pronunciar, porque Dios nos quiere enseñar algo. Y es esto. Vino palabra de Dios, ¿a quién? A Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. A ese que venía de las cuevas, a ese que estaba vestido de piel de camello y que comía langosta y miel silvestre, aquel que no era considerado por los gobernantes, era el que tenía la palabra de Dios. No los gobernantes, sino al más humilde. Así que ahí es donde tenemos nosotros que estar, ese es nuestro cometido, ese es nuestro lugar, esa es nuestra posición. Humildad. ¿Creemos que Jesús fue humilde? Sí, pero este humilde usó 2 veces, hizo un atillo de cuerda y tuvo que estar el tiempo necesario haciendo el atillo de cuerda, hasta que todo lo natural se aplacó. Y lo que él expresó al expulsar del templo la ira de Dios, no su propia ira. ¿Y necesitó tiempo? Sí. ¿Por qué hizo un atillo Él necesitaba el tiempo para hacer el atillo de cuerdas. ¿Qué te quiero decir? Esto del atillo de cuerdas, recuérdalo, es muy importante para los ancianos. Cuando viene un hermanito y te dice, ¡plá!, antes de contestarle,
haz tu anillo, tu atillo de cuerdas. ¿Sí? No de cuerda. El tiempo suficiente para que tu ira se aplaque y el Espíritu de Dios suba. Y fijaros lo que hizo Jesús. Nosotros no somos Jesús, ¿sí? No nos equivoquemos. Es una tipología solamente. Jesús limpió el templo. Jesús limpió el templo 2 veces. Esto es llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Amén. Tenemos que llegar a ese punto donde tenemos un dominio propio del hombre natural. El hombre natural lo vas a llevar hasta el final. El hombre natural lo vas a llevar hasta el final. Entonces tú necesitas tener dominio propio. Y aún tener paciencia contigo mismo, porque vas a caer. Pero ten paciencia. Dile, Señor, perdóname otra vez. Otra vez le grité a este hermano, porque este hermano es terrible. No hay quien lo aguante. Y cada vez que viene a mí a decirme algo, me saca de mis casillas. Me pone de los nervios. Aprende a hacer el atillo de cuerda. Perdóname, Señor. Una y otra vez. Por eso está la gracia y la sangre. Porque la sangre es necesaria. Es el establecimiento de la iglesia. La palabra, el Espíritu, pero necesitamos la sangre del pacto eterno. Amén. Amén, hermano. Entonces, ciertamente, la obra que Dios está haciendo es una obra corporal. No podemos decir, cuando me interesa, individual. Cuando me interesa, corporal. No. Dios está haciendo una obra corporal, pero en libertad. Si tú estás amarrando a alguien en su ministerio, suéltalo. Dios se encarga de todas las cosas. Si no es Dios, el consejo más sabio que hay en la Escritura es el que le dio Gamaliel. Dejadlo. No sea que nos hallemos luchando contra Dios. Si no tienes seguridad, suéltalo. Y aún se le puede decir al hermano, yo no tengo un testimonio muy claro, pero yo te dejo en libertad. Me cedo a mis hermanos. Podemos ceder el testimonio, pero ser fieles. No, sí, no. El hermano tiene testimonio, el otro hermano tiene testimonio, el otro hermano tiene... Ay, pero yo no tengo un testimonio claro. Hermano, yo no tengo un testimonio claro, no tengo claridad en todo esto. Pero si ustedes sienten hacerlo, adelante. Pero tú eres fiel, pero no amarras a nadie con tu testimonio. Antes nos amarrábamos con nuestro testimonio. Ese es el ministerio que yo le llamo del no. Nosotros teníamos una hermana que cada vez que traíamos alguna cosa, entre los ancianos, cada vez que traíamos algo, decía, no. Pero que no, ¿por qué? Porque no lo siento. Estábamos a los principios. Bueno, si no lo siente. Había que hacer allí un cuartito. No. Pero bueno, pero que ¿por qué no? Porque no lo siento. Y se te levantaba. Yo en vez de un atillo de cuerda tenía que hacer como un atillo de cuerda, pero así de gordo, para que se me pasara la irritación. Y decían, bueno, está bien, no se puede hacer. Hermano, mira que estamos sintiendo hacer esta reunión. No. ¿Por qué? Porque no lo siento. Dios me tuvo ahí, yo sufrí, y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿te la lleva o te la mando? Un día me di cuenta de algo. Dios me habló y me dijo, un momento, eso de que no lo siente, eso,
Es que aquí no estamos por sentires. Aquí queremos oír el testimonio del Espíritu. Queremos oír la mente de Dios. Y aún somos gente con un sentido común. A mí me dice, no podemos hacer esa obra porque yo no siento el meterme a lo mejor en un préstamo en el banco que nos puede causar problemas después. Una razón. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero hay una razón. Pero el no lo siento y no digo nada más, eso no me sirve. Eso no sirve. Eso se llama manipulación. Yo le llamaba el ministerio del no. El poder del no. La obra de Dios parada. No se podía hacer nada. Dios se encargó de aquello. A su manera. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ser ministros no significa que tengamos una autoridad suprema. No, somos gente normales. Así que tenemos que dejar que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros. Preguntas, más preguntas. Yo no sé el tiempo que tenemos, el que no tenemos, cuando terminamos, ustedes me lo dicen. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Una hora todavía? Sí. Ahora Wesley va a salir. Necesitamos... ¿Si hay alguna pregunta más? Sí. Sí. Quiero hacer una pregunta, mi hermano, que es la pregunta personal de Jesús para la iglesia. Yo hablo de la congregación de vuestros todos. No tengo nada contra todos los hermanos de las iglesias, pero hay algo que sería bueno que se clarifique, ¿no? Yo entiendo este propósito que hay por que algunos pueden haber escuchado, pero no lo entienden muy bien. Y quisiera que conmigo el consejo esta mañana, que no pueda de luz, está hablando sobre ser invitados y moverse de un lugar a otro por invitación. Pues eso no es ningún inconveniente. El tema es que yo soy de una iglesia local, y hay muchas iglesias locales, y nos reunimos en cierto lugar. Yo tengo que, para moverme con el acuerdo de todas las iglesias locales, o tengo que el testimonio o la del Espíritu de la iglesia local. Yo quisiera que se clarifique cómo funciona eso. Bueno, yo creo que esto no tiene mayor problema en este sentido. Las iglesias locales, lo que la Escritura nos enseña, es que la iglesia es de la ciudad. Porque ustedes observan que la iglesia es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, eran ciudades, la iglesia de tal. Claro, eso estamos ahora en el Nuevo Testamento, donde las ciudades son muy grandes y donde hay distintas iglesias, aún en vuestro caso, ¿no? Y localidades. Entonces, la iglesia de cada localidad en principio es autónoma, ¿sí? No tiene un gobierno local que determina la administración de esa localidad. Así que, si yo, por ejemplo, voy a viajar, yo no le pregunto a otra iglesia si hay un testimonio. El testimonio debe de ser local. Distinto es que en otra iglesia hubiera alguien que dijera, ese hermano tiene un problema que no se sabe en la iglesia local. Puede ocurrir. Lo que hablábamos antes de las objeciones. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? Entonces esa persona
por fidelidad a los hermanos, debería decírselo a los ancianos de esa localidad. Pero si no hay una objeción, no tenemos por qué pedir un testimonio a todo el mundo, porque eso sería interminable. Necesitamos pedir estar en el gobierno local, donde se está en la administración de ese lugar. Parte de la administración de la localidad están los viajes. Nosotros, por ejemplo, nosotros viajamos y aunque yo tengo ya más de 70, yo salgo a la iglesia y digo, hermanos, voy a tal sitio, de tal fecha a tal fecha, tenemos invitaciones en esto, aquí, aquí, aquí. Ella se encarga de hacer fotos y de mandar mensajes a la iglesia y a un Zoom de todo el mundo que tenemos, porque tenemos gente que se reúne con nosotros de la Guyana Francesa, de Colombia, de aquí del Perú, de Venezuela, de Estados Unidos, de España, en todas las localidades se reúnen con nosotros. Nosotros damos informe de lo que estamos haciendo, dónde vamos, cuál es el resultado. Nosotros no estamos haciendo algo oculto y personal. Queremos informar de lo que estamos haciendo. Damos sin ningún problema. Así que ustedes van a salir en fotos y en vídeo en el Zoom de España, os van a ver por todo el mundo y os vamos a hacer para que la gente sepa dónde estamos y qué estamos haciendo. Amén. O sea, que no tenemos nada que ocultar. Pero el testimonio es de los ancianos locales. No tenemos que recomplicar este asunto. A eso se le llama control. ¿Sí? Si yo quiero controlar la iglesia, el grupo aquel, entonces yo estoy poniendo como trabas allí. Si el de allí quiere viajar, ¿cuál es el problema? No es parte de tu responsabilidad. La responsabilidad solamente está en el grupo, en el gobierno local. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Queda contestado? Esto no es, puesto que somos autónomos en el gobierno. Eso no significa que hay asuntos generales de región que si queremos tratarlos juntos, lo podemos tratar juntos. Claro que sí. Porque habrá asuntos que un hermano viaje por allí y digan allí. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ahora, este año vamos a establecer una nueva convención en otro lugar de España, en el norte. Nosotros estamos en el sur, en el norte. Bueno, yo se lo he dicho a los ancianos, he aprovechado el tiempo de la convención y se lo he compartido con el ministerio, con el resto del ministerio. Ellos les ha parecido muy bien y que quieren participar y después se lo hemos dicho a la iglesia y se lo decimos a todo el mundo. No hay ninguna objeción, no hay ningún problema, tenemos invitación de la iglesia allí que estaba también en la convención. ¿Y cuál es el problema? Lo que queremos es trabajar juntos y extender el reino de Dios. ¿Amén o no? Si Dios te llamó a viajar, ora al Señor, pero busca también el respaldo de la iglesia y de tus ancianos. ¿Sí? Y si hay un anciano que pone trabas, Dios se va a encargar de eso. Tienen que ser trabas reales. O sea, el no lo siento porque no lo siento, eso no vale ya. Hoy día eso no vale. Tiene que haber algo por el cual tú sostienes tu objeción o tu testimonio. ¿Vale? Tampoco vale. Yo no tengo testimonio. Hermano, ¿por qué? Porque siempre hay un porqué. Que es muy fácil decir yo no tengo testimonio. Pero hermano, respétame. Yo quiero saber por qué, cuál es el problema. Porque si es un problema, yo necesito arreglar ese problema. Pues si no, ¿cómo lo voy a arreglar? Amén. No lo vuelve.